Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Hoy es día lunes 13 de febrero. Hay que levantarse con muchos ánimos y sobre todo también reconociendo de que todas esas metas y todos esos proyectos pueden cumplirse siempre y cuando coloque a Dios en el centro de sus actividades. Así es que desde ya el mejor de los deseos, el mejor de los éxitos de parte de todo Grupo Megavisión, toda la familia Megavisión. ¿Qué queremos decirles a esta hora de la mañana? Interesante toda la actividad deportiva que este domingo tuvimos precisamente a través de 107 Fuego, donde usted pudo pues conocer la fuerza y sobre todo lo atractivo y el fútbol profesional a través de todas las transmisiones que tuvieron nuestros colegas. Así es que una felicitación y es mantenerse pendiente de toda la actividad deportiva también que se tiene. Esta mañana hemos querido colocar en la primera parte del programa un análisis pertinente acerca de los diferentes ajustes y pláticas que se están teniendo para poder implementar el ferry de carga que podría facilitar desde luego toda la parte operativa de carga y la actividad económica en el área centroamericana, que fue uno de los temas, si ustedes se recuerdan, que tuve con el presidente de CEPA. Así también vamos a sumar otros elementos que se dan en el contexto de la situación económica del mundo, y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Yesli Murga de Alvarado. Ella es directora de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Carga y también de infraestructura portuaria, es especialista en el tema de infraestructura portuaria y también trabaja con el sector privado. Así es que desde ya queremos darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la invitación, a la orden. Bueno, en su momento se va a incorporar con nosotros también la licenciada Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores del Salvador, Coexport. Así es que desde ya manténgase pendiente. Queremos invitarlos a ustedes a que participen. Recuerden, @diálogo21 está dispuesto para que usted participe y nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas, a efecto de poder tener una buena retroalimentación con relación a este tema que tiene que ver mucho con un eje importante de la economía nacional y por supuesto también del desarrollo en toda su área. Licenciada, ¿cómo está digamos, cuál es el avance que se tiene en cuanto a pláticas y toda la parte logística que representa el ferry para Centroamérica y especialmente para los salvadoreños? Bueno, sí, gracias y buenos días nuevamente. Al momento nosotros mantenemos, como Grupo Marítimo tenemos la representación para poder realizar un estudio de mercado en cuanto a la factibilidad del servicio del ferry. La Unión Caldera, Caldera La Unión. Esta primera etapa consiste en poder hacer la investigación con los empresarios, las empresas en El Salvador, con la cual hemos tenido el apoyo de Coexport para poder realizar una serie de entrevistas para obtener una data de primera mano de las empresas. Esto consiste en obtener de parte de las empresas un volumen de carga, obtener la frecuencia con la que se maneja la carga El Salvador, Costa Rica, también obtener de ellos las tarifas que están manejando actualmente, qué tamaño de equipos utilizan, y también otro factor es obtener que si utilizan a transportistas salvadoreños, que son los unitarios, o también transportistas centroamericanos. Pues gracias a Dios ha habido muchísima apertura de parte de las empresas. Fue una muestra únicamente la que se ha utilizado hasta el momento, para poder trasladar al armador, que son los dueños del ferry, para poder trasladarles la información de El Salvador, ¿verdad? Entonces, ellos pues están en este momento haciendo un análisis financiero para ver la factibilidad de tener el servicio. Lo importante de esto es que se ha encontrado un ferry con las condiciones para poder operar en Puerto La Unión, porque en el Puerto La Unión sabemos que no
pues no se puede por Sí, el que hay tipo de cierto marea. inconveniente por el tipo de asolvamiento y todo ese tipo de cosas de mantenimiento que necesitas. Sí, y más que todo por el tipo de el atraque del ferry. No puede atracar un ferry en forma de Mediterráneo, le decimos nosotros, que es como en forma de una T. Ya es parte del lenguaje técnico de ustedes. Así es, entonces, sino que un ferry de costado. Y este ferry ahorita cumple las condiciones, pero ellos necesitan saber pues si es factible o no el mercado. El poder desarrollar todo así eso. Es. Es decir, se está haciendo como una especie de estudio de factibilidad económica para operar. Así Porque es. la pregunta que yo le hacía al presidente de CEPA decía, bueno, ¿cuáles son los motivos del atraso? Mira, nosotros estamos listos. Me parece que solo está en que la empresa operadora y en este caso los transportistas o en este caso las empresas logísticas se pongan de acuerdo. Es decir, la pelota está en la cancha de ellos. Y es totalmente cierto. Hemos visto todo el apoyo de parte de las autoridades de CEPA, aduana está listo, también apoyo del Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores. Bueno, ellos nos apoyaron también en poder tener una reunión con las empresas y ellos presentes también apoyando para decirnos que tanto del lado de las autoridades en El Salvador y Costa Rica también están listos para poder operar con el servicio. Entonces, teníamos que tener la apertura de las empresas y se ha tenido, se escucha el interés de las empresas de poder utilizar el ferry. A ver, una pregunta simple. ¿Debe de existir clientela para que le sea factible al operador en llevar y con la misma traer desde Caldera? Así es. Así, en pocas palabras. En pocas palabras, sí. Actualmente lo que nos está ofreciendo el armador del ferry son 3 salidas semanales, tanto de Puerto Caldera en La Unión como Puerto Caldera en Costa Rica, perdón, y La Unión acá en El Salvador, 3 salidas desde cada puerto. Así que, y también hay un mínimo, ¿verdad? Que para que a ellos les sea factible nos han dicho un mínimo de volumen de movimientos de equipos para poder operar y poder cumplir con esa salida. A ver, en términos de impacto económico, ¿qué representa esto para la región? En términos de decir, bueno, es una muy buena alternativa, es una muy buena apuesta, pero necesitamos obviamente generar las condiciones para que esto sea un negocio. Obviamente nadie se va a meter a un negocio para no ganar, ¿verdad? No, así es, definitivamente tiene... Entonces, ¿qué impacto tiene esto para un empresario como ustedes que manejan carga, ¿verdad?, a través de toda el área logística, ¿no? Para un cliente y todo eso. Sí, pues el impacto, el servicio del ferry tiene muchísimas bondades, muchos beneficios. Para que puedan tener un rango comparativo, actualmente el servicio terrestre tiene un tránsito de 3, 4, 5 días, dependiendo de los atrasos en los pasos fronterizos. Y si se utiliza el ferry, pues el tiempo de tránsito desde La Unión a Caldera o viceversa son 18 horas. Entonces, sí, en un día... 18 horas, ¿verdad? Sí. ¿Y normalmente por tierra? Estamos hablando de 3, 4 días en promedio. Y si tenemos problemas, digamos, en las aduanas, es peor todavía. No, atascos o tramitología, sí, ¿no? Sí, hubo empresas que nos decían, no, nosotros hacemos de caso de tener un tránsito de 5 días por los mismos atrasos que dan en los puertos fronterizos. Es decir, sí, realmente es una muy aventurada y positiva apuesta, ¿no? El tema del Sí, no, 18 horas. 18 horas el tiempo de tránsito de puerto a puerto. Sí. Ahora, toda esta situación que involucra a El Salvador directamente con Costa Rica, que sería la parte de Caldera, ¿no? La zona de Caldera, tiene que ver mucho también la integración de los otros países. ¿Esos no entran en el juego? En una primera fase, no. Aún no. Primera fase no, pero sí es una segunda fase que se apuesta para poder integrar a los tránsitos internacionales. Así es, de Panamá, Guatemala. Exacto, tenés Guatemala que podría ahorrarse Bernard, ¿qué? Exacto. Y de aquí... y ahorrarse y continuar su trayecto hasta Panamá. ¿Hay pláticas con ellos?
con estos países? Aún no, aún no, porque estamos en una primera Queriendo etapa. Resolver el tema acá. El primer paso, así es. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en términos de todo este escenario económico mundial y qué impacto está teniendo precisamente en toda la parte comercial, ¿no? Tanto de exportación e importación en el país? ¿Hay algún estudio que muestre que realmente cómo estamos y cómo debemos de prepararnos, sobre todo cuando se habla de que el mundo podría entrar en un proceso de recesión económica? Estados Unidos ya está experimentando ciertos, decía ayer un economista que le estaba poniendo mucha atención, ya está experimentando ciertos altos y bajos en cuanto a la parte comercial se refiere. Por cierto, estaban exigiendo a México en particular surtir cuanto antes de productos que tienen que ver con productos básicos, por ejemplo el huevo, por ejemplo, para poner un énfasis en particular, ¿no? Bueno, en el lado de El Salvador, pues la información que obtenemos de parte de las empresas en este momento están bastante cautelosos en tener muchas, en el ejemplo de las importaciones, porque tienen un sobrestock, nos comentan algunas empresas, y por eso hay como una leve disminución para las importaciones. A pesar, y creo yo que por eso también es la baja de los fletes en la parte marítima, como ejemplo en el mercado de Asia. Si nosotros podemos comparar los niveles pre-pandemia en las tarifas marítimas, hoy ya estamos bastante cerca de volver a esos niveles, porque las tarifas empezaron a disminuir de hace 4 o 5 meses atrás. Entonces, acá en El Salvador todavía no miramos ese ambiente de... Qué bueno, sí, ese panorama gris que se puede tener. Sí, no, acá pues con las pláticas con las diferentes empresas aún no. Ok, hay quienes creen, y esta es la parte medular que distingue muchísimo a los salvadoreños, hemos sido resilientes en otras cosas y creo que podemos seguir adelante con cualquier situación que se presente, ¿no? Sí, no. De esa naturaleza. Aprendimos en la pandemia. Se aprendió muchísimo. ¿Cuál fue la experiencia que se tuvo? Pues al inicio bastante fuerte. Imagínese eso de empezar a escuchar de los clientes que detenían sus órdenes de compra porque no iban a poder circular en la pandemia, por el tema de la libre circulación en esos momentos. Y los únicos que se quedaron, lograban mover sus embarques, eran esas empresas que tenían un músculo financiero para llegar a pagar fletes hasta de 20,000, 25,000. Llegó como a 30,000 cada, ¿verdad? Creo que por ahí. Muy probablemente. Yo los más altos que vi, alrededor de $25,000 en el pico del inicio de la pandemia. Y todo eso, sin duda alguna, sirvió para medir los alcances que puede tener la capacidad de un sector como el nuestro. Sí. El país exportó 7,000 millones en el año pasado, entiendo, aproximadamente, ¿sí? Sí, yo no lo tengo con los datos números, preciso, pero sí en volumen. Por ejemplo, El Salvador, utilizando el puerto de Acajutla, sí hubo una exportación alrededor de cerca de los 17,000 contenedores de exportación. Eso solamente el puerto de Acajutla, habría que ver el volumen por el lado del Atlántico. Y tenemos esa capacidad, es otra de las grandes, conversaciones que tenía con el presidente de CEPA sobre la adecuación misma de toda la parte de infraestructura portuaria en nuestro país. Y decían, bueno, en el caso del emblemático puerto de Acajutla, para nosotros es uno de los que está bastante al día, ¿no? Con todo ese tipo de facilitación de carga y descarga, ¿no? Definitivamente ha habido, pues, en los últimos años una mejora en el puerto de Acajutla. Por ejemplo, está colocaron el escáner para las importaciones y exportaciones, ampliaron el portón de salida para los equipos de importación, han hecho también, tengo por acá, la adquisición de las grúas, que eso fue algo muy buenísimo que hizo inversión el puerto de Acajutla, la construcción del prepuerto y una serie de
cambios que sí se ha tenido en los últimos años, pero sin embargo hay cosas por mejorar. Un ejemplo de algo de por mejorar es el manual de operatividad del puerto, que eso pues fuera muy importante que se actualice. No ha habido una actualización en los últimos años. Sabemos de que hay, en este momento se está trabajando las autoridades en ello, pero no hemos sido el sector logístico invitados o los usuarios a poder aportar un poco. Creo que fuera algo bastante interesante de poder aportar para la operatividad correcta o una mejora más pues en el puerto. Hemos hablado, licenciada, y ustedes como especialistas en el área de logística, hemos hablado de esta apuesta en una primera instancia que tiene que ver con el ferry, pero también tenemos transporte de carga, que es el que facilita, que es el que mueve hoy en día, ¿no? Nuestras exportaciones para Centroamérica en particular, ¿no? Sí, bueno, en el tema del ferry con los transportistas, ellos deben de ser un aliado estratégico definitivamente. Y puede ser que ahí haya alguna, porque estamos hablando de quitarles los viajes, ¿no? Negocio, ¿no? De afectarlo. Sí, en un inicio, cuando uno ya les explica a ellos las bondades, porque imagínense, ellos pueden ahorrarse en el desgaste de las llantas, el tiempo que tardan en hacer un viaje, pues de 4 o 5 días y lograr hacer un viaje en un día, pues eso les puede representar a ellos obtener más viajes durante la semana si utilizan el ferry. Pues ahí tiene que hacer pues el transportista sus valoraciones, sus números, si recorren los casi 1000 kilómetros que tenemos del Salvador hasta Costa Rica, o pues se suben al ferry con apoyo también a las empresas que necesitan llegar con su mercadería a tiempo. La vez anterior yo conversaba precisamente con uno de los dirigentes del sector de transporte de carga internacional, don Raúl Alfaro, y él me decía de que lo que necesitamos es como sector que se nos dé a nosotros todo el respaldo, el apoyo pertinente para poder de alguna manera incorporarnos en esa tendencia. Hay una modernización que no la podemos parar, pero también están, de alguna manera, si no nos incorporan dentro de esa tendencia, nos vamos a quedar también sin trabajo. Yo creo que a nadie le conviene eso, pues el transporte de carga es el que hoy en día mueve prácticamente y dinamiza toda la parte económica, ¿no?, relacionada con el tema de carga en nuestro país. Sí, así es, definitivamente no podemos dejarlo de lado, es un aspecto que se tiene que tener siempre sobre la mesa. Tenemos desde luego un escenario económico que usted decía, bueno, hemos sabido ser resilientes, hemos sabido enfrentarnos, creo que la experiencia nos dejó una buena lectura de cómo se pudo actuar en un momento en que prácticamente el mercado se vio afectado, y todo esto fue precisamente por toda la demanda que en su momento hubo y también las restricciones sanitarias que en ese momento se daban. Ahora, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes ya de cara a este otro año que está, ya vamos al segundo mes, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa que se tiene? Bueno, la expectativa para El Salvador en cuanto a la parte marítima, pues es positiva, la verdad que es positiva. Los fletes han disminuido, esto creo que puede siempre favorecer al sector de importaciones y exportaciones en El Salvador. Creo que sí es bastante favorable en ese aspecto. Bueno, ya está por acá con nosotros también la directora de Coexport, Silvia Cuellar, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Necesitamos un ferry para salir de casa y llegar al canal. Qué bárbaro, es ¿verdad? Que había un accidente y bueno, eso no lo puede prever uno, ¿verdad? Definitivamente. Muchas gracias, buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Acomódese, y la verdad que esto es importante también acotarlo, porque tiene que ver mucho con la parte de viabilidad económica de una ciudad. Sí. Pero hemos tenido en los últimos días, no sé si por las nuevas disposiciones que someten al orden, ¿verdad?, con las nuevas leyes y la parte de las multas, el hecho de que hemos tenido como una especie de más de orden, pero que nos ha creado también más carga vehicular como tal, de espacios en nuestras calles. No, es que es increíble. Sí. Y también como ya es normal, ¿verdad? Ya estamos en la normalidad.
y estamos no tan acostumbrados a esta normalidad, ¿verdad? Entonces sí es importante el tema de infraestructura, todo lo que se está haciendo es importante, pero claro, como está trabajando simultáneamente varias cosas, ¿no? Entonces el tráfico se vuelve increíble. Tiene que ver mucho con el trabajo de usted, con toda la, digamos, el énfasis de operativo que también ustedes analizan. No, incluso el tema de carga que estaban hablando, imagínate, aquí los camiones, y aquí Yesli lo habrá dicho mejor, ¿verdad? Pero tiene que salir tempranísimo. De lo contrario, eso fuera un problema. Sabes que también tenemos situaciones difíciles cuando los que salen de zonas francas, cuando van por todo el paseo, ¿verdad? Y los chorros lo estamos monitoreando bien. Tal es que con el Comité Nacional de Facilitación se han conformado diferentes temas y lo que hemos hecho incluso son grupos WhatsApp. Es increíble, ¿verdad? Y entonces algo pasa y le estamos pidiendo a aduana, a tránsito, al MOP, miren, está sucediendo esto, no está pasando la carga. Afortunadamente hay ahí una colaboración muy buena, ¿verdad? En el sentido de que inmediatamente cuando eso sucede, las autoridades de Fovial sobre todo, ¿verdad? Están poniendo de su parte para que se agilice, para que se vea qué es la vía, para que se vea cuál es el problema. Pero la verdad es que se puede hacer todo lo que se puede hacer. Pero el tráfico ahí está. La carga vehicular cada vez es mayor, ¿verdad? Cada vez tenemos más carros y no tantas más calles. Ahí está, ¿verdad? El tema. Y ese creo que es el reto. Bueno, a pesar, y hay que reconocer que se están haciendo nuevas obras, ¿verdad? Para poder de alguna manera viabilizar esa comunicación vial. Tenemos el caso de los pasos a desniveles que se están construyendo en la zona norte, en el sector, eso el decía. viaducto de Los Chorros, que creo que es una de las más grandes apuestas. Pero bueno, así estamos y vamos a tener que seguir con esta cuestión. Silvia, nosotros estábamos hablando en una primera instancia acerca, concatenando un poco una conversación que tenía con el presidente de CEPA, en torno al tema del ferry, que viene siendo desde luego una de las grandes apuestas estratégicas también que se contempla dentro de su portafolio. Y decía, pues nosotros estamos listos, la pelota está en la cancha de los operadores y también de los transportistas. Es que es correcto, mira, es un buen avance que se ha tenido desde cuando venimos hablando del famoso ferry y la verdad que para nosotros y para el sector empresarial es algo necesario, ¿verdad? Es algo necesario, es algo interesante, es algo importante. Entonces viene este barco ahora, ¿verdad? Este buque, digámoslo así, que es lo que había pasado también. No habían venido buques que pudieran acondicionarse, digamos, a las condiciones no solo del puerto nuestro, de la Unión, sino también del puerto Calderas. Entonces se tuvo que trabajar, se tuvo que adecuar, etcétera. Entonces el presidente de CEPA precisamente dice, El Salvador está listo con su puerto, ¿verdad? Costa Rica dice, bueno, ya tenemos listo un espacio en donde puede llegar el ferry también, al puerto Calderas. Al puerto Calderas. Eso parece que está ahí en análisis, se está viendo todavía, ¿verdad? Pero ya vino un barco. Entonces, ahora, ¿qué es lo que el barco pide? ¿Verdad? ¿Qué es lo que el ferry pide? La carga. ¿Cuánto es el volumen que me ofrece El Salvador? ¿Cuánto es el volumen que me ofrece o que tiene Costa Rica? Entonces hacemos un ejercicio bien interesante, levantamos los volúmenes son 60 a 80 unidades por viaje, 3 veces a la semana, ¿verdad? Eso es lo que se ha indicado. ¿Y se tiene esa capacidad, licenciada, para poder, digamos, quizás llenar las expectativas del negocio, porque este es un negocio, ¿no? Definitivamente el volumen está, se tiene aún bajo con la muestra que se tomó, se cumple. O sea, no se diga ya incluyendo todo el sector. No, e incluso estamos hablando del contenedor, digámoslo así, con todo y el cabezal, porque la idea es que esto sea multimodal. Lo que el sector ha pedido no es que se vaya, se descargue aquí, bajes en Costa Rica y ahí cargues. No, va el cabezal con todo y el contenedor. Entonces, por eso están hablando de ese... Yo creo que hasta 100 unidades podían incluir, ¿verdad? Sí. Pero también estamos hablando de carga refrigerada, carga seca, carga granel, cualquier tipo de carga. Entonces, el tema ahora es
tenemos las condiciones, tenemos el barco, se puede llevar la carga, está todo el tema aduanero también, como es multimodal, sale de El Salvador, llega a Costa Rica con un solo documento, ¿verdad? El tema es cuánto cuesta. Ahí estamos hablando. Si vemos que realmente si le es beneficioso tanto al uno como al importador. Exactamente. Y en este caso también al transportista, que también es, exactamente, creo que merece ser tomado en cuenta, que creo que es un punto que hablábamos, ¿no? Sí, así es. O sea, ellos no pueden quedarse fuera, diría yo, del negocio. No, es que, mira, tienen que estar todas las aristas, ¿verdad? Tienen que estar todas alineadas. El transportista, nos hemos reunido con ellos y por supuesto el transportista tiene sus reservas, pero también está animado con el tema, ¿no? Se le va a ahorrar bastante a ellos también. O sea, pueden hacer más viajes. Acuérdense que aquí estamos hablando que todo esto es más rápido. Te estás ahorrando alrededor de 2-3 días, ¿verdad, Yesli? Sí. Una cosa así. Entonces, bastante, porque ahora, ¿cuánto te tardas de llegar de aquí a Costa Rica? 3-4 días. 3-4 días. ¿Cuánto te vas a tardar con el barco? ¿Un día? Es bastante ahorro, pues. 18 horas. 18 horas. Sí. Entonces, te ahorra el combustible, te ahorra el motorista, te ahorra la depreciación, te ahorra los tiempos para las empresas. Sale 6 de la mañana, estará llegando 4 de la mañana al día siguiente. Sí, al día siguiente, es correcto. Entonces, ese ahorro es sustantivo. Entonces, claro, el barco tiene que cobrar su tarifa de acuerdo a los cobros que les hacen en los puertos, de acuerdo al combustible, de acuerdo a tantas cosas. Incluso aquí no hay combustible, tienen que ir a Costa Rica, a Panamá a cargar, regresar. Entonces, son varias cosas con las que se tienen que enfrentar, pues. Entonces, el barco pone su tarifa y allá las empresas con los transportistas, si esa tarifa se puede lograr. A la fecha, realmente la tarifa está muy por arriba de lo que es comparado con el transporte terrestre. Tú andas hablando en transporte terrestre de $1,250, $1,800 por viaje. Y ya montado en el barco, ¿cómo decís? Pues fíjese que no hemos llegado todavía a una negociación concreta, ¿verdad? Pero por lo menos las tarifas que nos han dado inicialmente, estamos hablando de $1,800. Ferry. Eso no toma en cuenta los inlands. O sea, de San Salvador a La Unión, de Puerto Caldera a San José. Sí. Entonces te sube considerablemente. Es interesante aprender y conocer toda esta dinámica que representa. Me están pidiendo una pausa comercial y vamos a hablar un poquito también en términos de que lo que hace falta es ponerse de acuerdo, ¿sí? Sí. Entiendo que eso es lo que hace falta, ponerse de acuerdo en los términos de cómo van a operar a partir del tema de precios, ¿sí? Que sean competitivos ambos. Y ambos que sean competitivos. Exactamente. Bueno, otros escenarios importantes también del clima de exportación, ¿verdad? ¿Cómo estamos, qué estamos produciendo? ¿Cuál es el escenario? Hablábamos con la licenciada también acá, Yesli Murga, de cómo se presenta todos estos nubarrones, esta parte gris de lo que es el mercado internacional, y hoy con lo que se habla de que podemos seguir teniendo problemas financieros. Vamos a hablar un poquito de cómo se presta y se prepara también el sector exportador en nuestro país. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. Vamos a regresar también informándoles a ustedes cómo está el tráfico en nuestras calles. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en este análisis de apertura de la semana, en la cual estamos viendo las consistencias y la viabilidad misma que tiene el establecimiento de un ferry que permitiría un flujo de carga importante entre El Salvador y Costa Rica, pero que alrededor de toda esa logística, desde luego hay aspectos fundamentales que tienen que ver con la factibilidad del negocio, la incorporación también de sectores importantes como el transporte de carga nuestro o viceversa, y otros aspectos que tienen que ver específicamente con el clima de negocios, ¿no? Están acá con nosotros, desde luego, la licenciada Yesli Murga de Alvarado, directora de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Carga, y la licenciada Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport. A ver, decía de que uno de los aspectos elementales también que no puedo pasar por alto esta mañana es
ver ese clima de negocios que tenemos hoy en día para poder ser facilitadores y poder crecer un poco la tendencia de exportación que tuvimos el año pasado, ¿no? ¿Cómo están trabajándose hoy en día? Bueno, el volumen en el caso de las importaciones, en este momento está un poco sostenido. No podemos hablar de un incremento, tampoco de disminución. El tema de los fletes, pues algo como le decía, ya 4 o 5 meses que hemos visto las disminuciones, estamos cerca, casi a un 10-20% de llegar ya a los niveles prepandemia. Así que eso es, creo que algo que puede ayudar al sector empresarial, sí, para que haga sus consideraciones en las nuevas órdenes de compra que vayan a colocar al... Silvia, se habla mucho de que Estados Unidos podría entrar en una recesión económica. El mundo, ¿no? El mundo. Estados Unidos es uno de nuestros principales, después de Centroamérica, mercados a los cuales se le apuesta muchísimo en el tema de exportación, ¿cierto? Comercialmente hablando. No, es más, Estados Unidos como país es el principal mercado, definitivamente. Y de ahí siguen los demás países. Centroamérica en bloque, ¿verdad? Sí, pero fíjate que hay oportunidades y retos siempre. Sí. Porque bueno, se pensaba que el año pasado iba a haber un problema ahí, ¿verdad? Con eso. Pero ya viste que con las medidas que tomó Estados Unidos, pues no lo vimos. Y la corriente va, los pedidos siguen. Ahora bien, sí hay un sector que está un poco preocupado, el sector textil, por supuesto, y confección, porque han habido pedidos que pudieron quedarse en stand-by. Veamos la situación como sigue. O sea, el ritmo que ha seguido ha sido lindo, porque mira, el año pasado llegamos a la exportación de 7,000 millones de dólares. Sí, eso hablamos con 7,000 ella, ¿no? millones de dólares contra 6,000 es un incremento del 22%. E incluso el volumen que había bajado, subió. Al final del año, realmente subimos con más, quedamos con más volumen. Y eso es bueno, porque siempre decíamos, estamos vendiendo más caro, ¿verdad? No estamos vendiendo más, sí estamos percibiendo más ingresos por la inflación. Pero ahora, a final del año pasado, quedamos incluso con un leve aumento en el volumen. ¿Y eso qué nos dice? Que sí estamos vendiendo más, y eso es súper positivo. Ahora bien, también decir que lo que vendemos tiene también mayor valor agregado, que tiene mejor calidad, que no es solo por la inflación, sino también porque hay una calidad mejor y esa se paga. Entonces, eso es buenísimo. A esos 7,000 millones le podemos sumar siempre el estimado, que lamentablemente no lo puedo decir con certeza porque no hay una estadística como la hay en bienes, pero sí tenemos que sumar los servicios que estimamos nosotros que el año pasado solo en turismo fueron más de 2,400 millones de dólares. Esa es exportación de servicios, eso es ingresos de divisas al país. Entonces, tú estás hablando de alrededor de más de 3,000 millones de dólares en exportaciones. ¿A cuánto llegamos el año pasado? A 10,000, más de 10,000 millones. O sea, aquello que siempre habíamos pensado, 10,000 millones, se llegó el año pasado, en términos de valores. Entonces, decir que el mundo tiene oportunidades, sí las tiene. Decir que Estados Unidos nos da la oportunidad de un nearshoring, sí las tiene. Decir que lo tenemos que aprovechar, definitivamente. Pero hay retos, porque el nearshoring te determina de hoy a mañana. O sea, nosotros tenemos que estar lo más pronto posible en el mercado. Porque ¿por qué es el nearshoring? Porque estamos con mercados cercanos. Sí. Y aquí el tema marítimo lo hace lindo, porque están las líneas y nos llevan hacia ese mercado. El tema es cómo agilizamos aduanas, cómo agilizamos trámites, cómo agilizamos burocracia. En eso se está trabajando con el comité de facilitación. Estamos logrando bastante, porque definitivamente estamos logrando. Ahorita mismo estamos revisando el anteproyecto del Código Arancelario nuevamente. Ya tenemos una declaración única anticipada. Podemos salir con una declaración única por
¿cómo se llama? Por la parte de Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Eso también nos trae más agilización, en vez de 72 horas, 4 minutos en un documento. O sea, todo eso te está trayendo, y eso es lo que estamos demandando. ¿La factura o sea, que todo sea electrónica de rápido. todo esto está operando o cómo está trabajando? ¿La parte? La factura electrónica y toda esa facilitación de trámites. Ese es otro tema que es interesante. otro, que que tanto... siempre lo hemos conversado. Ajá. Y bueno, me imagino que ustedes como sector saben de la importancia que tiene para ser un facilitador inmediato, para no tener muchas trabas, entendería yo, en la frontera, ¿no? Sí, lo vimos como un claro ejemplo. Por ejemplo, la aduana, cuando implementó el nuevo sistema de Sidunea World, se vio esa facilidad y esa agilización en cuanto al trámite de las importaciones y exportaciones. Entonces, la factura electrónica tendría que venir a sumar, a agilizar más ese tema de digitalización de los trámites portuarios. Y esto es punto de agenda, digamos, permanente en las conversaciones, de poder viabilizar ese paso, ¿no? Mira, y Porque tenemos yo siempre le pregunto a la ministra de Economía o a alguien más, ¿cómo se está trabajando con eso? Y me dice que hay mucho esfuerzo. Lo que pasa es que no también a veces depende solo de nosotros, sino que también del vecino país. Depende de 3, ¿verdad? Digamos de 3, de 5, pero depende inmediatamente. Si estamos hablando de todo el esfuerzo que se está haciendo por la Unión Aduanera y por la integración profunda, que es lo que estamos apostando ahora. Integración profunda es que, vamos a ver, paralelamente se puede decir, a la Unión Aduanera se va trabajando, pero se va mostrando más, porque esto de la declaración anticipada es un paso a la integración profunda. O sea, estás con sistemas agilizándolos, ¿verdad? Sin haber llegado a la Unión Aduanera todavía. Sí. Entonces, esto es importante porque además nos trae a nosotros un mercado abierto entre los tres. Es que entre los tres estoy hablando de Honduras, Guatemala y El Salvador, porque la Unión Aduanera es la que estamos trabajando. Recordemos que Guatemala y Honduras ya tienen una Unión Aduanera, entonces nosotros nos estamos integrando, se le apostó a eso. Ahora vamos a tener nosotros la pro tempore, ¿verdad? Está en El Salvador, entonces es momento que nosotros lo impulsemos. Nada menos el secretario Lima está aquí en estos días, hoy nos vamos a reunir con él. Vamos a ver un punto que es, claro, todo se trata de tecnología, todo se trata de precisamente lo que estamos hablando, aduanas sin papeles, todo se trata de que todo se haga rápidamente. Sin embargo, eso también requiere el reto de tener toda esa plataforma y que haya algo que realmente la pueda sostener, porque ¿de qué te sirve que se estén cayendo los sistemas? Porque la plataforma se cae, porque los sistemas no son tan fuertes. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene un cobro de $3 a la DUCAF. ¿Y para qué? Para que esos recursos, según nos han indicado, lo que nos van a explicar ahora, esos recursos se vayan a que esas plataformas se robustezcan, ¿verdad? A ver, licenciada Alvarado, el medio lo comentábamos anteriormente sobre toda esta, digamos, como lectura que se está dando, y lo escuchábamos recientemente de algunos dirigentes del sector de la empresa privada, de ANEP, en donde advertían a los empresarios que el país debe de prepararse para una recesión en este año 2023. El rubro que usted representa, que ya viene de experimentar, como usted mismo lo dice, experiencias como lo tuvimos con el caso del COVID, ¿está preparado para poder de alguna manera enfrentar situaciones de esta naturaleza? Pues en vía de prepararse, sí. Hay puntos a mejorar, hablando en el caso específico del puerto de Acajutla. Las congestiones del puerto, eso es un factor que tiene que mejorarse y se va a mejorar pues escuchando a los usuarios, ¿verdad? Para que estas se puedan hacer los cambios necesarios. Nada menos el fin de semana habían 7 barcos esperando muelle, o sea, están en rada, están en fondeo, como decimos operativamente. Y ¿qué pasa? Se está asignando muy poco personal para poder operar los barcos. Si un barco pudiera salir en 16 horas operaciones, está tardando 24, 48 horas en poder finalizar la operación, cuando pudo haber salido en 16 horas si estuviera el personal trabajando con eficiencia. Eso es un aspecto que no podemos pues ignorar y va a colaborar. Debe corregirse eso si queremos
Eso, entre otras, digamos, acciones más que podrían de alguna manera volverlos más, digamos, fuerte ante un huracán económico que podría venir, ¿no? Sí, tenemos el ejemplo de Puerto Quetzal, que tiene pues unas tarifas más bajas que las que estamos teniendo en Puerto Acajutla, Corinto en Nicaragua, Puerto Caldera aún, o sea, estamos más altos, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que lo está teniendo Puerto Quetzal. ¿Por qué? Por estos temas de atrasos que las diferentes navieras hacen sus valoraciones para aplicar una tarifa diferente por lo mismo. Ok, es interesante. En ese mismo sentido, la pregunta... Fíjate que casualmente acabamos de tener una reunión hace 2 semanas con representantes del BID porque según entendemos, el gobierno ha hecho una apuesta para mejorar las instalaciones del puerto de Acajutla. El puerto de Acajutla se desbordó. O sea, lo que era antes de que solo se manejaba granel, ¿verdad? Estoy hablando de hace un rato, ahora se maneja de todo, se manejan contenedores, pero también incluso vienen barcos con ¿cómo se llama? Los barcos que vienen de turismo, ¿cómo se llaman? Sí, los cruceros. Sí. Entonces nos estaban comentando que hay otra situación ahí, cuando viene un crucero todo se para, porque tú tenés que recibir al crucero en el momento que es. No y lo bajan los no lo puedes tener. Entonces la operación que está de ese lado se para. Entonces lo que está diciendo yo sí es correcto. O sea, tiempos, hay un gran reto entonces. Hay un reto interesante. Porque el puerto de Acajutla recibe barcos. De todo. Es un barco de carga. Sí, es un puerto de carga. Es un puerto de carga. Entonces, es una terminal de carga. Y eso hablábamos, ese es un tema. El otro tema es las básculas deben de reacondicionarse, porque si está ocupada esta porque tiene cola para pesar, tenés que ir a otra que queda en otro lado, y entonces las distancias no son congruentes. De ahí las puertas me estaban hablando. Nosotros estamos teniendo reuniones precisamente para eso, para darles insumo de qué es lo que está sintiendo en el empresario. Precisamente, porque la naviera te dice lo que sucede, pero el empresario también lo está viendo. Es más, hay conductos, me dicen, para llevar el producto, porque se lleva por ciertas mangas. Entonces también eso tiene que adecuarse. Bueno, la cosa es que hay temas técnicos que tal vez nosotros no necesariamente los alcanzamos a comprender, que hay que abordarse. Pero lo bueno es que hay una apuesta ahorita en que se le va a dar mejoramiento al puerto de Acajutla y ojalá más agilización. ¿Verdad? Porque incluso se pensaba que ya ha salido del puerto de Acajutla para Costa Rica. ¿Cuál es la expectativa que tienen hoy con este Tratado de Libre Comercio con China también? ¿Cómo lo ven ustedes como sector? Voy a hacer una pausa y regreso un poco en el análisis concluyente de este tema que hemos querido poner en perspectiva en esta mañana de día lunes para poder comprender cómo está el sector exportador y sobre todo también hacia dónde se debe de ver ese horizonte nuevo a partir de esa dinámica económica y de logística que ustedes representan. Vamos a la pausa y regresamos con más. Volvemos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos darles a conocer a ustedes cómo está el tráfico en una de las principales arterias de nuestra ciudad capital. Vamos a trasladar nuestra señal hasta el sector de la avenida Jerusalén. Precisamente me decía Silvia que había un accidente del lado derecho. Del carril de norte, no, sería entonces de norte a sur. Yéndose a Multiplaza. Había un congestionamiento producto de un accidente, ¿no? Sí, se dio vuelta un carro. Ok, entonces hay que tener mucha precaución en esta zona. Vean la carga vehicular que está el sector de Naciones Unidas hacia lo que sería el redondel Masferrer, para que usted pueda no tener contratiempos a la hora de desplazarse. Ya por veo esta el carril zona, algo ¿verdad? Desocupado. Sí, ya hay más tráfico a esta hora de la mañana, precisamente en ese carril que viene de norte a sur. Así es que tome en consideración estas imágenes que nos están llegando, desde luego. Vámonos hasta el sector también del Boulevard Constitución. Esto es producto de la conexión que se hace con la avenida Sisimiles del semáforo y por consecuencia pues no deja de crearse un poco la lentitud
en la circulación de las unidades. Así es que tome en consideración estas imágenes a las 7:22. Continuamos ya casi cerrando nuestro ciclo de conversación con nuestras invitadas esta mañana. Les decía cómo se prepara, cómo están ustedes examinando todo este tema relacionado con el Tratado de Libre Comercio con China, sobre todo porque China representa un mercado que ya está en el mundo, ¿verdad? Y lo que hace falta solo es afinar detalles, entendería yo, para países como el nuestro, que ya están invadidos en el mercado con productos chinos. Cuando se nos da la noticia, debo decirte y hablar desde el punto de vista del sector exportador, nosotros apenas el año pasado exportamos 47 millones. Y las importaciones andan por más de 2.000 millones, ¿verdad? O sea, es una gran diferencia. Tú mismo lo acabas de decir. No, bien deficitaria. Pero eso no solo es con nosotros, realmente así es. China es por excelencia uno de los países que más exporta a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, y está en todo el mundo. Y está en todo el mundo. Entonces ya tenemos nosotros productos aquí sin TLC, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se buscaría con un TLC? ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? Nosotros no exportamos, ya dije, 47 millones, ¿qué estamos hablando? Azúcar, café y tal vez algunos otros productos, pero es poco. Entonces, ¿qué esperaríamos? Abrir ese mercado, ¿pero cómo? ¿Cuál es nuestra oferta exportable? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? No conocemos. China es un mercado desconocido, tenemos que aprenderlo. Sí. Entonces hay que ir a aprender de la cultura de ellos, aprender cuáles son las costumbres, cuáles son los productos, que no lo tenemos. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que necesitamos tiempo, porque no podemos decir de la noche a la mañana aquí está el TLC y vamos para allá. Pero si el TLC con Corea lo hemos tenido ya hace ratitos, y no avanzamos. Los modelos de negocio pueden están plenamente identificados ya, ¿no? No necesariamente. Fíjate que acabamos de tener, en enero tuvimos una reunión con un representante de Costa Rica que nos habló de la experiencia que tuvo Costa Rica. Ellos están bien vinculados directamente. Ajá, pero ellos hicieron una apuesta. Ellos hicieron una apuesta y ellos hicieron un estudio y ellos determinaron por dónde se iban a ir, ¿no? Es más, ellos pensaron incluso que iban a exportar frutas y a la hora de las horas la piña no pudo exportarse. ¿Por qué? Porque los tiempos no dan. Se madura en el trayecto y por más que quieras no te da. El barco no puede ir más rápido de lo que puede ir. Entonces la piña al final ya no fue una apuesta. Están hablando de otros productos más tecnológicos incluso, de complementariedad, de productos de medicina, de médicos, ¿verdad? Y otros, pero como ellos mismos dijeron, bueno, ¿qué hicieron? Ellos establecieron una oficina en China que les determinó inteligencia de mercado, que les determinó, ¿verdad?, cuáles son esas señales de esos productos que tú decís que nosotros podríamos abordar. No decimos que es imposible no hacerlo, no. Creemos que es una apuesta interesante, porque cualquier mercado que te ofrezca un TLC, exportar nuestro producto libre de impuestos, por supuesto es una ventaja, pero tenemos que ser un poco conscientes, o sea, nuestra oferta exportable es tan limitada que incluso el mercado de Estados Unidos es tan grande y no lo estamos haciendo con ¿Y ustedes como operadores logísticos, cuál es el pulso que pueden medir con sus clientes sobre ese tema en particular? Bueno, los comentarios con los diferentes clientes es que sí, se lo ven positivo de alguna forma para el sector exportación, pero el de importaciones, la pregunta que uno se hace es el tema de la valoración en la recaudación de los impuestos para Hacienda, si va a haber un tratado de libre comercio, eso a la importación, que somos un país más consumidor. ¿Qué va a pasar con si haber una excepción de impuestos por no, pero ahí es un poco delicado también, ¿ves? Porque entonces ahí el empresario ve y dónde va a estar mi competitividad, porque si tú tenés más, ahorita están pagando impuestos determinados, porque no todos, recordemos, no todos. Y si después entran y no pagan impuestos, por decírtelo, y nosotros estamos haciendo algunos productos que son similares a ellos, o sea, lo importante es que no nos dejen fuera de mercado. Entonces ahí viene el tema de aquellos sectores que deben de excluirse de esto. ¿Por qué? Porque hay que velar no por sus intereses, pero realmente lo que estamos haciendo, ¿verdad?, no lo vamos a echar a perder, ¿verdad?, teniendo importaciones que no nos van a dar
esa ventaja que ahora tenemos. Lo que sí creemos nosotros es que es bien importante esa complementariedad que hay. Hablar de coinversiones, claro que es importante, ¿verdad? Yo creo que esa es la, como digamos, la media que le permite al empresario sentirse confiado de que no va a venir un mercado tan grande, porque en el pasado la experiencia que ha venido con los tratados de libre comercio no es tanto lo simétrico en temas de aranceles, sino lo asimétrico, que existía. Esa es la palabra. Y esa era una amenaza para muchos. No, las asimetrías hay que medirlas bien. Entonces hay que medirlas bien, como decimos. El tiempo se nos fue. La verdad que ese es un tema que a mí en lo particular también me apasiona, la educación y el tema económico, pero lamentablemente todo lo bueno termina. Le agradezco mucho su visita al programa. Muchísimas gracias por la invitación, a la orden. Gracias también, como siempre. No, ya saben. Le agradezco mucho. Saben. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, nos viene a poner al tanto de cómo está, desde luego, el resultado de estudios de vacunación. Vamos a hablar acerca de estos casos de neumonía que se están presentando hoy en día. Nos va a comentar también sobre esos temas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos en esta parte del programa a conversar sobre temas de salud con el doctor Francisco Alaví, ministro del ramo. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer poder siempre informarlos a todos sobre lo que está sucediendo en salud, y yo creo que hay datos muy importantes que podemos abordar, y más que todo en los diferentes aspectos de la salud pública, pero en uno que no deja de ser importante, que es el COVID-19. Así es, sigue siendo, como usted, y bueno, lo recordamos siempre cuando nos reunimos en el programa, el COVID vino para quedarse, ¿no? Es correcto. A ver, antes de eso, tengo acá una denuncia a un grupo de personas que se hacen pasar por empleados del Ministerio de Salud, muestran un frasco conteniendo supuestamente veneno para los zancudos y lo venden a $5, dice. Esta información viene desde el sector de Soyapango, y que detrás de ello viene el equipo de fumigación para que lo coloque en tragantes y otros, pero no llega nadie. Entonces esto es algo que hay que revisarlo, ¿no? Y avisar a las autoridades, porque vamos a prestar atención sobre esta denuncia para ver qué es lo que está realmente pasando, porque en ningún momento el Ministerio de Salud debe de generar algún cobro o algo a raíz de una atención, y menos en enfermedades de este tipo tan importantes. Así que a la población no está ninguna de estas acciones autorizadas, ni mucho menos es la naturaleza del Ministerio de Salud, donde cual todos sabemos que los servicios de salud son gratuitos. Hay que denunciarlo a las autoridades, a la policía, a los correspondientes, pues para que se pueda dar con estas personas que están realizando estas acciones indebidas. Cualquier campaña es debidamente informada oficialmente, ¿verdad? Totalmente. De fumigación, lo que sea, ¿no? Totalmente informada, y sobre todo es que, recordémonos, el Ministerio de Salud jamás genera un cobro a ninguna de las atenciones que brinda. Hablando del zancudo, ¿verdad? Que usted me dio licencia para hablar de otros temas que están relacionados. Siempre hemos tenido zancudo en nuestro medio, pero en algunas áreas está teniendo la proliferación y el creador de zancudo, ¿no? A este momento estamos en una zona de éxito realmente en el tema de las arbovirosis. Esto es los zancudos que pueden generar de alguna manera el tema de dengue, chikungunya, así que estamos totalmente en zona de éxito. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Controlado esto? Es controlado, súper bien controlado. Ahora, uno de los puntos claves es que entender que el zancudo no necesariamente no va a existir. El vector en general podemos tenerlo, pero no estar circulando en ese momento el dengue virus, que de alguna manera es responsable de que causar la enfermedad. Entonces hay que comprenderlo, porque a veces tenemos la apreciación de que pueden haber zancudos, y en efecto pueden estar zancudos en la zona, o diferentes tipos de mosquitos que pueden generar esta incomodidad que la población puede tener, pero no quiere decir que exista circulando el virus del dengue, y no quiere decir que las personas vayan a poder desarrollar la enfermedad, sino que probablemente sea en esa etapa, en esa zona en particular, y en ausencia de la circulación del virus. Ahora, ¿a qué quiere llegar a decir esto? Bueno, es una enfermedad que depende exactamente de tener el vector, pero también de la circulación del virus. ¿Y cómo se contagia el zancudo? Pues es curioso, el zancudo no se contagia solo. El zancudo se contagia picando a una persona
zona que ha desarrollado el virus. Eso quiere decir que si no tenemos casos de dengue virus en el momento, es poco probable que en ese momento esos zancudos vayan a adquirir el dengue virus y se vaya a replicar. Entonces, muy importante analizar los corredores endémicos. Estamos en una zona de éxito, en lo más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, podemos tener la tranquilidad que todas las acciones de control antivectorial y las acciones integrales del personal de salud están teniendo un resultado positivo. Ahora, cuando ustedes ven... Ahí está, por cierto, lo que me está hablando. Es correcto. Es correcto. Estadística, ¿no? Es correcto. Y cuando ustedes ven esto, alguien me dirá, bueno, ministro, ¿y por qué en la zona de las semanas 34, 35 se ven las máximas elevaciones? Y esto evidentemente corresponde también a uno de los momentos en el cual existen los periodos lluviosos en el país. Entonces, esa acumulación de agua, esa acumulación de diferentes estanques va generando que los zancudos se puedan ir proliferando, y eso va generando que haya una gran cantidad del vector que a largo plazo puede generar la enfermedad. Entonces, es ahí donde la población debe hacer todo lo necesario pues, para evitar estos criaderos de zancudo, y es en lo que hacemos el refuerzo de la información siempre que los visitamos para decirle, mire, destruye estos criaderos, estas zonas son donde se acumula el agua y podría generar zancudos, que pueden ser las diferentes cajuelas, las diferentes botes, envases, macetas, sí, agua estancada. Hasta en el recipiente menos pensado usted puede tener el criadero de zancudo. Ministro, solo para cerrar el ciclo del dengue, entonces no tenemos mayor emergencia por el tema de dengue, el zancudo es normal, convive con nosotros y no hay por qué temer, ¿cierto? Es correcto. Ok, ministro, en algo nuevo también que se ha dado en el marco de la atención que se le ha prestado a Turquía a raíz de los terremotos también, hay un equipo del Sistema Nacional de Salud que se hizo acompañar o que se hace acompañar precisamente. ¿Cuál es la información y el balance de las actividades que se tienen allá en Turquía? Sí, primero que nada es bien importante entender que cuando estamos en una situación catastrófica, en una situación de desastre, los países necesitan poder tener equipos de reacción y dependiendo de la magnitud de estos desastres, pues así es la cantidad de equipos de reacción. Creo que es muy importante el ver cómo El Salvador ha dado un aporte con hechos sólidos, enviando a un equipo a Turquía que está compuesto pues, por varios especialistas, los cuales están encargados de la búsqueda y rescate, pero también de las acciones de control médico, de las acciones de atenciones en el sitio de este desastre tan importante. En eso quiero mencionar, tenemos en este equipo de USAR, que está básicamente compuesto por Fuerzas Armadas, personal de protección civil, personal de Fosalud, médico, asistencial, que brinda atenciones en zonas de desastre, en zonas donde hay muchos escombros, en zonas donde estamos desarrollando cuadros de hipotermia, traumas graves, situaciones adversas relacionadas a la caída de todos estos diferentes edificios que vimos en Turquía. Yo creo que es muy importante el darnos cuenta cómo estos equipos deben de estar presentes en estas catástrofes y cómo pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte en grupos específicos, y no solo eso, en devolverle las esperanzas a un país que se está viendo seriamente afectado. Quiero hacer un análisis muy importante para que la población pueda conocerlo, y es que pocos países se encuentran avanzando a un ritmo como lo está haciendo en El Salvador, y que ahora podamos decir con las capacidades, no solo en un área en particular, en la salud, en la educación, en seguridad, sino que estamos viendo cómo se integra un equipo de respuesta que estuvo rápido en el momento y que está dando resultados. Entonces, ¿qué podemos decir los salvadoreños? Bueno, ante una situación de desastres o de catástrofes, estamos seguros, el país tiene un equipo de respuesta, el país tiene un personal que está listo para poder atender cualquier situación adversa que se tuviera en el país o incluso fuera de nuestras fronteras para poder apoyar a la población que está sufriendo. Entonces, muy buenas noticias que se han tenido, el presidente lo mencionaba el día de ayer, se está haciendo lo humanamente posible. Entendemos que es una situación donde hay muchos escombros, donde hay muchas caídas de diferentes elementos que pueden poner en riesgo la vida, pero el poder salvar una vida lo vale todo. El poder hacer lo necesario por cuidar de la salud de la población en este momento en Turquía lo vale todo, y creo que es muy importante que la población pueda tener esa alegría que como salvadoreños hemos apoyado a Turquía. Bueno, llevan no solo la experiencia, mejor dicho, la formación, la capacitación, sino que las herramientas oportunas también. Es correcto. Ya vimos, no sé si logramos pasar ahí también algunos rescates que lograron hacer ya efectivos de personas con vida todavía aún en tiempo
que a lo mejor no se esperaban, ¿no? Totalmente, estamos hablando de cerca de 6 días, un poco más de 6 días. Sí, ahí está, creo que este es el video, ¿no? Es correcto, un poco más de 6 días donde nuestro equipo USAR ha logrado hacer pues el rescate y la extracción de personas con vida. Sobre todo hay que mencionar, nos encontramos en una situación que estamos a 0 grados. Aproximadamente esa es la temperatura, hay que lidiar con la hipotermia, hay que lidiar con el trauma grave, hay que lidiar con todos los escombros. Es definitivamente una situación muy difícil la que está atravesando Turquía, pero que gracias al esfuerzo del personal, que gracias al esfuerzo de todos aquellos que están haciendo lo necesario por cuidar de la vida, tanto nacionales como internacionales, hoy podemos tener buenas noticias. A buen momento, la decisión del gobierno de enviar esa ayuda, esa solidaridad, como también nosotros hemos recibido. Y usted decía, qué bueno que tenemos un equipo que trabaja también, Dios no quiera, por las necesidades que a nosotros se nos presentan, ¿verdad? Ya vemos la experiencia de los 2000, 2001, con estos terremotos que se nos presentaron y obviamente también el mundo se vuelca en apoyarnos a nosotros también, ¿no? Es correcto, y estos equipos están no solo preparados técnicamente, sino que están con todo su equipamiento. Si tuviéramos una necesidad en el país, yo creo que evidentemente no se sabe cuándo pueda suceder una catástrofe, pero hoy tenemos un equipo de reacción, un equipo de respuesta integrado que nos puede dar solución. Ok, soy un caso milagroso, dice que después de 148, 149 horas estaba. Totalmente, se imagina, son poco más de 6 días en una persona que ha estado bajo un edificio en escombros, con temperaturas abajo de 0 grados, incluso con lesiones, y yo creo que es bien importante el reconocer la valentía, el esfuerzo y sobre todo esa naturaleza de sobrevivencia que tiene la humanidad. Sí, y de nuestros salvadoreños también, que fueron los que ayudaron, por cierto, a ese rescate, ¿no? De todo el personal que hizo posible este rescate, y eso creo que es un apoyo de todos los salvadoreños en representación nuestro equipo USAR en Turquía. Bueno, ok, sí, parece que me dan indicaciones acá, pero luego ya no nos la entregan. A ver, entonces está trabajando muy bien, no hay mayor novedad más que solo el de estar dándole la colaboración pertinente junto con el resto de autoridades que están ahí trabajando en los rescates, ¿no? Correcto, está en una fase compleja. Recordémonos que es una caída masiva de diferentes infraestructuras y están realizando todo su trabajo. En la medida va pasando el tiempo, en la medida va pasando las horas, pues la posibilidad de sobrevivencia es menor, y a eso debemos de hacer mucha análisis. Definitivamente luego de una fase en la cual se agotan todas las esperanzas de vida, pues ya lo que queda es levantar escombros e iniciar el proceso de reconstrucción. Pero si ustedes analizan, y yo creo que hay que ser muy prudentes y muy enfáticos en esto, el salvar vidas en una situación catastrófica como la que está llevando Turquía, le devuelve las esperanzas a un pueblo que en este momento está en una situación compleja, y que El Salvador, a través de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, de la visión de la administración del presidente Bukele, pueda contribuir con devolverle las esperanzas a países que están pues llevando una situación catastrófica, como es el caso de Turquía. Creo que realmente debe de orgullecernos como salvadoreños. Ok, les escuché hablando, ya cambiando de tema, ministro, que se están haciendo investigaciones sobre la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Totalmente. Una de las partes claves que debemos comprender en El Salvador, no solo existen enfermedades relacionadas en este caso a infecciosas, sino que son enfermedades, podemos decir incluso hasta silentes. Son enfermedades que no pueden evaluarse tan fácilmente porque a veces son asintomáticas. Y estas son las enfermedades crónico-degenerativas. Estas enfermedades son, como todos sabemos, la presión arterial alta, el azúcar alta, el colesterol, los triglicéridos altos, que son enfermedades que en ocasiones usted ni se da cuenta que tiene la enfermedad, o en ocasiones no puede percatarse que el azúcar anda en un nivel elevado, pero que son también enfermedades que pueden predisponer o llevarnos a una situación de salud bastante grave. Entonces, ¿qué se está realizando? Se está haciendo todo el análisis de las diferentes enfermedades, las incidencias, los datos para poder abordar a través de planes estratégicos estas enfermedades. ¿Y cuáles son estos planes estratégicos? Mire, modificar los esquemas de tratamiento, modernizar las moléculas que forman parte del cuadro básico de salud para poder abordar de mejor manera estas enfermedades, dar un control más estrecho a través
través del seguimiento al personal, por el personal, a los pacientes que tienen estas enfermedades y definitivamente pues de esta manera hacer la diferencia. Sabíamos que, y yo creo que la población debe conocerlo, una de las causas más importantes de pérdida de vidas fuera de temas de causa externa, pues son las enfermedades crónicas no degenerativas, las complicaciones a largo plazo de las enfermedades coronarias, las complicaciones a largo plazo de la diabetes, de todas estas enfermedades metabólicas que pueden predisponer a que usted tenga un infarto agudo del miocardio, un derrame cerebral, una neumonía, un tromboembolismo. Y no necesariamente por la vacuna, como en algún momento urbanamente se dice de que después de la vacunación están apareciendo muchos casos de personas que fallecen precisamente por ataques al corazón. Yo creo que ahí hay una mala interpretación. Articulaciones, etcétera, ¿no? Hay una mala interpretación realmente. Esto ya es un poco abordar de los efectos de la enfermedad de COVID-19 que hay que recordarnos. La enfermedad en sí es una enfermedad que tiende a hemoconcentraciones. Es una enfermedad que tiende a generar daños a largo plazo, que se han descrito y que ahora mucho se habla de long COVID, que es el COVID que está las dando consecuencias. Sí, y que permanece activo y que hasta cierto punto genera complicaciones a largo plazo. Entonces, estas complicaciones son las responsables de tener un infarto. Estas complicaciones son las responsables de tener un tromboembolismo. No en sí la vacuna, que está diseñada para evitar que esto suceda, sino que la enfermedad que tiene dentro de su COVID de per sí afectó a todo. La vacuna no, lo que hace es contener eso. Hablemos un poquito más de eso cuando regresemos para que entremos un poco a conocer precisamente también el estudio sobre la vacunación en sí, sobre los efectos per se que se mantienen. Bien lo define usted, ministro, es que el COVID golpeó y dejó secuelas, la vacuna contiene. Es correcto. Ahí es, ese es el punto que hay que entender. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Este punto es medular en el que nos quedamos anteriormente en el bloque, ministro. Es decir, por todas aquellas leyendas urbanas, si queremos verlo así, que se generan post-COVID, en términos de que la vacuna en su momento pues no deja de crear sospecha que a lo mejor esa es la que le ha ocasionado problemas que antes a lo mejor no tenía. Pero usted de una manera muy, digamos, tácita, muy... lo dice, el problema es que el COVID golpeó y degeneró y la vacuna contiene. Y entonces, claro, cualquiera puede decir, no, si yo lo que tengo ahora es el efecto de la vacuna. Y no es así. Totalmente. Y a eso yo le sumo algo. Póngase a pensar, y la población lo va a ver rápidamente, es quién en este país pues no ha utilizado la vacuna para protegerse ante los efectos. Ahora, la vacuna, evidentemente, si hay algún efecto consecuente, puede venir aquellos grupos que generan desinformación y decir, es que fue la vacuna, porque la mayor parte de la población en El Salvador está vacunada. Pero esto no quiere decir que realmente fue la vacuna. Esta es la apreciación de aquel grupo de personas que trata de generar disconfort, que trata de generar dudas en la población de algo que evidentemente nos marca, a diferencia de otros países, con tener este mes, este año, 3 letalidades en el año. Bueno, todo el mes que va de febrero no tenemos ninguna. Porque es común encontrar que alguien diga, mira, quizás después de la vacuna yo quedé con dolor en articulaciones. Es correcto, y esto no Pero es... científicamente no está comprobado que eso No, ya está comprobado que no es así. Pues por eso, científicamente ya está comprobado que no es por la vacuna. Lo que está comprobado es que los efectos pospandémicos del COVID, o sea, el COVID está dejando efectos a largo plazo. Y estos son en articulaciones, estos son dolores neuropáticos, estos son afectaciones cardiovasculares. Entonces, aquellos pacientes que tienen sensación de dolor en las articulaciones, sensación de dolor en los miembros inferiores, que son aquel diferente grupo de tendinitis que se relaciona. Bueno, estos son efectos secundarios o efectos adversos que quedaron luego de haber desarrollado la enfermedad de COVID-19. Efectos coronarios, alteraciones cardíacas, son efectos a largo plazo, como mencionaba, y está denominado incluso ahora como long COVID, de esta enfermedad que ha sido, pues, a nivel mundial una situación difícil de salud. Y esta tabulación que teníamos acá, ¿qué nos dice?
Recientemente se realizó, se realizó la publicación del análisis o del estudio final que se llevó a cabo en medio de la pandemia, en el cual se hizo un estudio de cohorte prospectivo a través del Ministerio de Salud, pero principalmente el Instituto Nacional de la Salud, que llevó toda esta investigación científica, donde hicimos el comparativo de las vacunas para poder identificar con evidencia científica, el poder darlo con un respaldo de que si las estrategias de vacunación que se fueron implementando a nivel nacional y dar recomendaciones internacionales fueron eficientes. ¿Y en qué consiste este estudio ¿Qué vemos ahí? de cohorte? Es un estudio en el cual se compararon las vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer en los esquemas de vacunación autólogos y heterólogos. ¿Esto qué quiere decir? La vacunación con una misma marca o la vacunación con esquemas diferentes. Entonces, ¿qué vemos en esta imagen? Ustedes están viendo que los niveles de vacunación, los niveles de titulación de anticuerpos a los 15 días fueron significativamente más altos con la vacunación de 2 Sinovac. ¿Esto qué quiere decir? Vacunas de virus muerto. Mucho más alto que AstraZeneca y mucho más o significativamente más alto que Pfizer. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquellas estrategias de vacunación en la cual se aplicó Sinovac y luego se dio una aplicación de una tercera dosis que es de RNA, específicamente de Pfizer, tuvieron mejores resultados que si hubiéramos utilizado una vacunación Pfizer o que hubiéramos utilizado una vacunación AstraZeneca. Entonces, con esto ustedes pueden ver que a 3 meses de la vacunación, todos en esta lámina, todos los 3 grupos de estudio presentaron los mismos niveles de protección. Evidentemente, todos los estudios, los diferentes esquemas de vacunación demuestran una disminución a los 3 meses. Por esa razón de la disminución a los 3 meses, si ustedes se recuerdan, se recomendaba que los refuerzos se pusieran a los 3 meses, porque se demostraba que ahí había una disminución de la protección. Pero ¿qué es lo importante de mencionar? A los 3 meses todos los esquemas presentaban la misma seguridad, pero a los 15 días el esquema Sinovac-Pfizer tenía mucho mayor titulación de anticuerpos, o sea, mucha mayor protección. ¿Y qué quiere decir si nosotros analizamos esto? Bueno, esto es responsable de que probablemente en El Salvador no hubiéramos tenido esos brotes tan altos que se observaron en otros países, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden irse dando cuenta cómo el esquema 15 días post vacunación con Sinovac, Pfizer, BioNTech generó mayor titulación de anticuerpos en comparación con el heterólogo de AstraZeneca. Esa variables de marcas, de alguna manera, son las que se han sometido al estudio y demuestran que la capacidad que cada uno ha experimentado ha sido el resultado de lo que tenemos hoy en día. Es correcto, pero más allá de eso, quiere decir que ese esquema de vacunación iniciado con Sinovac, que fue la vacuna china, la chinita, la primera, fue mejor que el esquema de vacunación con solo la vacuna de Pfizer. Y yo recuerdo al principio que hubieron muchas opiniones negativas en contra de esta vacuna cuando realmente ha tenido un resultado demostrado en estudios científicos, no solo nacionales, lo pueden buscar a nivel internacional también, con bastante robustez y sobre todo claridad en lo que demuestra que ha sido eficiente. Quiero recalcar algo, también se hizo el análisis de los efectos adversos y ¿sabe qué fue lo interesante? 1% de efectos secundarios leves en todas las vacunas, 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que la estrategia de vacunación en nuestro país fue segura. ¿Qué quiere decir? Que los efectos que pudieran estar relacionados a la vacuna no han sido demostrados, que son los efectos supuestos adversos relacionados a vacunaciones e inmunizaciones, con lo cual le podemos decir a la población, mire, vacunarse es seguro, pero sobre todo vacunarse impidió que en el país se dieran brotes severos de enfermedades importantes. Recientemente acabamos de tener en las secuenciaciones que el Instituto Nacional de la Salud realizó, se identificó la variante de Omicron, que es conocida como Kraken, ¿verdad? Pero Omicron es la variante de Omicron XBB.1. Esto es importante mencionarlo porque esto nos dice, bueno, probablemente estos efectos que estamos viendo a nivel de países como Estados Unidos, donde hay elevaciones de casos y gravedad, no se van a presentar a El Salvador porque ya tuvimos la llegada de una subvariante de Omicron que evidentemente tiene bastante relación con la que se está experimentando en Estados Unidos, lo cual nos protege. Doctor, ¿y qué fin tuvo la viruela símica?
Bueno, la viruela símica es una enfermedad que sigue a nivel internacional generando elevaciones de casos. En nuestro país, pues básicamente estamos bastante controlados con el tema de la viruela símica. Yo creo que es de mencionar cómo la activación del equipo de respuesta rápida, el conocimiento en el territorio del personal y poder tener todas las herramientas ha hecho la diferencia. No hemos tenido elevaciones de casos, eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Es una enfermedad que ya en nuestro país no superó los 100 casos, se sigue haciendo todo el seguimiento. Estamos actualmente con 90 casos, 88 casos aproximadamente, y es importante mencionar... ¿Graves, menos graves? Ninguno de gravedad, todos han sido dados de alta, ningún paciente se ha complicado a causa de esta enfermedad, todos se les aplicó. Con sus erupciones normales, un poco correcto. Atípicas, diríamos, normales, de no ser muy expuestas, lesiones dermatológicas, tal cual la literatura lo ha mencionado, abordadas tal cual la evidencia nos ha demostrado, y por eso la mayor parte de ellos, casi el 100%, pues ya fueron dados de alta y están en sus casos. No puedo pasar por alto y consultarle la modernización del sistema de salud, la automatización, la presencia de un robot también vamos a tenerlos en la mayoría de hospitales, este tipo de... Totalmente. Estas son herramientas que nos permiten generar más facilidades y mejores atenciones para la población. Eso no se trata de venir a pensar de que en algún momento vamos a quitar al personal de salud, para nada. El personal de la salud tiene vamos a estar con robots, esa total función de brindar atenciones. Pero ¿qué hace estos aparatos o estas herramientas? Esto nos permite agilizar las atenciones, llevar muestras de laboratorio, orientar a la población, tener videollamadas para la población. Digamos, usted tiene un paciente adulto mayor que no tiene a su familiar cercano, usted puede generar una llamada con el familiar a través de estos dispositivos para que el paciente pueda tener una plática o pueda tener un acercamiento. Pero ¿cuántas veces nos hemos acordado de que nos toca llevar nuestras muestras de laboratorio, irnos al laboratorio que nos tomen la sangre, cuando ahora pueden realizarlas dentro de los diferentes servicios? La extracción de muestras, usted se queda en el área donde le hicieron la extracción y estas son llevadas a los diferentes laboratorios a través de estos dispositivos. Es la incorporación de tecnología. Muchos países ya lo hacen, ¿verdad? Pero es aquellos que entienden que la tecnología viene a dar facilidades, viene a mejorar las atenciones, pero sobre todo viene a elevar los niveles de los sistemas de salud que existen. Y eso es una alegría porque venimos de un sistema de salud que estaba básicamente abandonado, en lo que usted tenía goteras, tenía que poner recipientes para poder eliminar estas afectaciones de las goteras. Ahora tenemos tecnología, modernización, pintura, etcétera, y otros selladores que le llaman. Y esto nos da seguridad como salvadoreños, pues. Bueno, interesante como siempre hacer las evaluaciones pertinentes del tema de salud en nuestro país. Esta mañana de día lunes hablamos acerca de logística portuaria y aspectos que tienen que ver con la economía y por supuesto también con la salud. Yo le agradezco mucho, ministro, que siempre esté atento a aceptar nuestras invitaciones y hablar sobre esos temas. Un placer siempre informar a la población y pues desearles un inicio de semana controlado el COVID. No tenemos mayor caso. ¿Cuánto andamos hoy? Controlado el COVID. A veces tenemos 2 pruebas positivas, una prueba positiva. A veces no tenemos pruebas positivas. Llevamos todo el mes sin letalidades, todo el año con 3 afectaciones nada más por esta enfermedad. Podemos decir que nuestro país está bien controlada esta enfermedad. Qué buena noticia para arrancar con buenos ánimos la semana y como siempre invitarles a ustedes a colocar a Dios en el centro de sus actividades para que podamos de alguna manera cumplir con esas metas, con esos objetivos que se tienen. Así es que ánimos, El Salvador, de eso se trata. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.